pues si os parece bien, empezamos. Buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer, ¿no?, tener la oportunidad de introducir, dar la bienvenida a una sesión como la de hoy, en la que tenemos aquí con nosotros, pues yo diría que lo que nos da más sentido a nuestro trabajo, ¿no?, que es tener, bueno, la representación de una asociación de pacientes, que ahora hablaremos un poquito más de ella, y todo esto, digamos, en un momento en el que, si no me equivoco, esta es la Semana del Corazón, ¿verdad?, en toda España, y además coincide, como los que estáis más aquí conocéis, con la que llamamos Global Patient Week, que es la semana que a nivel mundial, pues la compañía desde hace 10 años dedica, bueno, pues a pensar y priorizar en actividades y que tengamos muy presente que el paciente es nuestra guía en nuestra empresa, ¿no? O sea, que de alguna manera coinciden las dos cosas y es una oportunidad magnífica para tener esta sesión. Así que, bueno, pues evidentemente, enhorabuena, bienvenidos, es un placer teneros a todos aquí. Aparte de la presidenta Susana de la asociación, tenemos a varios miembros que son pacientes de miocardiopatías hipertróficas y enfermedades familiares del corazón, con lo cual sentiros totalmente, ¿no?, pues como si estuvierais en casa. También me gustaría dar la bienvenida, estoy buscando Esther y y bueno, no sé si soy capaz de decir SAMS, ¿no?, pero bueno, es la asociación que también trabaja, bueno, y que ha sido muy importante en una iniciativa que se ha trabajado con BMS a nivel europeo, pero que también habéis presentado todos los resultados, ¿verdad?, en el Senado en el pasado mes de junio, del cual yo creo que nos sentimos todos muy satisfechos y es un placer, ¿no?, pues darle la prioridad y la importancia a este tipo de enfermedades y poner las necesidades de los pacientes que tienen este tipo de patologías. Yo creo que todo esto lo vamos a ver más en profundidad. Lo primero de todo, son 2 actos lo que vamos a tener en el día de hoy. Y uno es la presentación de un libro, ¿verdad?, de testimonios, Mi corazón habla, que tenemos aquí unas muestras y que varios de los pacientes que están aquí pues han puesto su testimonio de lo que es este tipo de, ¿no?, estar con esta enfermedad, cuál es su, digamos, situación, cómo han evolucionado. Algunos tienen historias bonitas y otros espero que lo tengan muy pronto también, ¿verdad?, porque hemos estado hablando del futuro y bueno, yo creo que es una sesión fantástica y presentar este tipo de iniciativas en los que vivimos a través de este tipo de actividades lo que los pacientes están pues si quieres padeciendo o aliviados porque están yendo mejor, que todo también es así de importante, ¿verdad?, pues es una oportunidad magnífica para estar aquí. La segunda parte, que es la que vamos a hacer con SAMS y que nos va a permitir, si lo hacemos bien y aprobamos, ¿no?, sí, que es ser una entidad cardioprotegida, ¿no?, porque vamos a hacer, si no recuerdo mal, se va a hacer una serie de prácticas con un número limitado, porque creo que hasta 20 personas puede ser, o unas pueden hacer aprender lo que es la reanimación cardiopulmonar. O sea, yo no sé muy bien hacerla, pero seguro que aquí aprendemos. Y también el manejo de desfibrilador automático, correcto. De manera que, oye, nos permite tener experiencia a algunas personas, tanto para la vida profesional, por si aquí a alguno le pasa algo, pero igualmente si en la vida personal alguno tiene una situación de estas que pueda ayudar a otras personas, ¿no? Y eso, insisto, que nos convierte en una entidad cardioprotegida que siempre, oye, trabajar en una entidad de estas es como un seguro más, ¿no? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer después. Aproximadamente esta actividad va a durar unas 2 horas. La primera, si no me equivoco, media hora aproximadamente, pero vamos a ser muy flexibles con el tiempo. Y la de práctica, pues un poquito más para que nos dé tiempo de sacar ese certificado, ¿no? Y aprendamos todos algo que nos puede ser muy útil para la vida. Vuelvo a reiterar las gracias, es un placer de verdad teneros aquí, es lo que dais sentido al trabajo que hacemos y bueno, pues espero que tanto los que estáis aquí presentes, que os agradezco que estéis aquí, pues que lógicamente hay muchas cosas que hacer, pero la prioridad es la prioridad y creo que habéis elegido fenomenal el estar aquí hoy presentes, y a los que estéis conectados en remoto, pues también daros la bienvenida y las gracias por la presencia. Con todo esto, paso la palabra a Manuela, que va a ser la que dirija realmente el cotarro, y bienvenidos otra vez, ¿vale? Nada, gracias.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en este momento, porque además es que este momento es muy especial para todos nosotros. Entonces, porque todos sabemos lo importante que es la labor de todas las asociaciones de pacientes, pero sí que es verdad que vivir en primera persona y tan de cerca el nacimiento de una asociación, ver toda la ilusión y el empuje que se pone en ese nacimiento de esa asociación y ver cómo gracias a todos los proyectos colaborativos y todas las ayudas de todas las personas empieza a crecer y empieza a poner en marcha proyectos, de verdad que para mí personalmente el haber estado con Susana y estar acompañando también por la parte de Bristol Myers Squibb en todo esta creación de la Asociación Española de Miocardiopatía ha sido también un lujo. Y también les tengo que contar, yo creo que Susana la primera vez que me llamó fue en noviembre, ¿sabes? Y entonces me dijo, oye, Manuela, tal, no sé qué, porque a ella la trata el doctor Barriales, ¿vale? Entonces el doctor Barriales, los que lo conocemos, o sea, no solamente es un fantástico cardiólogo, sino que tiene un componente humano que es increíble. Entonces sí que es verdad que el doctor Barriales yo creo que también está un poco también para ilusionar y un poco el empuje de esto. Y esa primera idea fue en noviembre, la asociación se constituyó en diciembre y en febrero hacían la presentación pública. O sea, es que en 3 meses. Entonces, a partir de ahí, Susana, que es la que lidera un poco la asociación, ha empezado a poner un montón de proyectos, cada vez son más personas en la asociación y sí que es verdad que como compañía nos hace una ilusión enorme el poder estar detrás de este proyecto, que es el libro que recoge a los testimonios de pacientes que sí que es verdad que comparten lo que para ellos es pues la enfermedad y el impacto. Entonces, esto ellos ahora no lo saben, ¿vale? Pero antes de empezar las preguntas os vamos a dar una sorpresa porque os vamos a presentar el vídeo de la campaña de Mi Corazón Habla. Así que si entramos vídeo... Cada corazón tiene una historia que merece ser escuchada. De fuerza, esperanza, valentía y superación. Y hay corazones que hoy quieren contarla. Descubre en Mi Corazón Habla la historia de pacientes y de cómo la miocardiopatía hipertrófica impacta en su calidad de vida. La miocardiopatía hipertrófica afecta a 1 de cada 500 personas. Es la enfermedad cardíaca genética más frecuente y la principal causa de muerte súbita cardíaca en pacientes jóvenes menores de 30 años. Sus síntomas pueden limitar de forma muy importante las actividades más cotidianas, tanto físicas, emocionales o sociales. Por ello, conocer la miocardiopatía hipertrófica es el primer paso para afrontarla. Estos pacientes ahora no están solos y su historia tiene que ser contada. Conoce más de cerca la miocardiopatía hipertrófica en Mi Corazón Habla. Este vídeo además está locutado por la periodista Lourdes Maldonado, que tiene una relación muy especial con Susana y con la asociación. Entonces le hemos pedido que si quería locutar este vídeo de campaña. Entonces, esto es la primera vez que Susana lo ve, nadie lo había visto, ¿vale? Pero sí que es verdad que pensábamos que era el momento también ideal para ponerlo. Entonces, nada. Entonces, bueno, Susana, respira. Entonces, a ver, sobre todo primero es... y bueno, y aquí nos acompaña Susana, Beatriz y David, ¿vale? Que también son miembros de la asociación y pacientes también de miocardiopatía. Entonces, Susana, ¿qué es, o sea, cómo surge esa necesidad o cómo surge la idea de montar esta asociación? A ver, es que me ha emocionado. Sí. Como decías tú, en noviembre, cuando te llamé, la idea surgió a través de un congreso que hubo internacional en Galicia de la miocardiopatía, que vinieron muchos especialistas. Entonces Barriales quería que hubiera un paciente de miocardiopatía en esa asamblea
Entonces, en la asamblea estaban asociaciones. Yo en aquel momento estaba en una asociación gallega de cardiopatías congénitas y familiares. Entonces, bueno, iba representando esa asociación, pero como paciente. Entonces, bueno, me hicieron preguntas sobre la miocardiopatía y al acabar la reunión, claro, estaba allí el doctor McKenna. Para mí fue una experiencia poder tener a la persona que descubre, ¿no?, la enfermedad en la misma mesa, que se dirija a mí, que me diga, has hablado desde el corazón. Los médicos tenemos que aprender mucho de lo que dicen los pacientes y escuchar más. Pero aparte de él, se me acercaron un montón de personas. Digo yo, caray, parece que soy la famosa. Y me pidieron, oye, hacemos una asociación. Digo, yo ya estoy en una. Pues no, solo de miocardiopatía. Digo, yo estoy muy mal, estoy ahora con insuficiencia muy alta y no estoy como para ir liderando una asociación. Entonces, nada, allí que sí. Y al final, pues hablando, necesitaba a alguien que me arropara. Entonces hablé con Barriales y dijo, mira, pues hay tal persona, y formamos un equipo directivo. Esto se presentó en diciembre, porque a todo esto, al enterarse de que lo íbamos a hacer, ahí va los otros centros de referencia de España, empezaron a contactar para que estuviéramos nosotros apoyando a nivel España. Y yo no me puedo negar. Es decir, sé lo que es la miocardiopatía, puedo luchar y he luchado estos años por seguir y estar aquí. Dije, bueno, pues si mi granito lo aporto hasta donde pueda. Entonces, bueno, al final soy la presidenta, aquí me tenéis, no quiero pensar que en 2 meses estaría aquí. Y nada, en febrero, como dices tú, la presentamos a nivel nacional. Me apoyé de otras asociaciones, al igual que tú después conocí a Esther. Empecé a tocar puertas de asociaciones que tocan el tema del corazón y dije yo, tengo que llegar a pacientes que me conozcan. No es cuestión de quitar pacientes a otras asociaciones, sino hacernos visibles y cooperar entre nosotros, ¿no? Entonces, así nació la asociación. Y muchas veces lo que nosotros hablamos, o sea, que siempre hay que trabajar en equipo y que siempre hay que trabajar en red de redes, es decir, todos sumamos y si hay un trabajo colaborativo, pues se llega mucho más. Entonces sí que es verdad que aquí también es verdad que por parte de los clínicos también veían que era una enfermedad que no es nada conocida y que sí que es verdad que era importante también que hubiera un movimiento también de pacientes que a lo mejor también la pudiera representar. Y además es que la asociación tiene objetivos muy claros, que además es que si esos objetivos se cumplieran, se avanzaría muchísimo, porque ¿cuáles son esos objetivos por los que estáis luchando? Claro, la gente cuando me pregunta al principio piensa que tenéis una sede, hacéis actividades. No, nosotros no arrancamos así. Nosotros lo que pedimos es primero que detecten precozmente la enfermedad, ¿no? Que no estés años esperando que te diagnostiquen, que haya un grupo multidisciplinar que nos atienda, no solo el cardiólogo o la enfermera, es decir, dependemos de que haya gente genetista que nos analice, que no estemos esperando X tiempo para que nos deriven, el apoyo psicológico, yo creo, ¿no? Chicos, yo creo que el apoyo psicológico, como en otras patologías, porque es bastante, bueno, no me voy a extender en ese tema, pero sí que yo creo que es un pilar para muchos, para que lo acepten, para las pérdidas que han tenido y bueno, para el día a día, ¿no?, de muchos. Luego también tenemos el objetivo de crear, como hablábamos de redes, pues mi idea es muy ambiciosa, ¿no?, pero que el sistema sanitario estuviera cohesionado. Yo ponía antes un ejemplo de que si tenemos un hospital, actualmente hay 7 de referencia de cardiopatías familiares a nivel España, y las demás provincias dependen de esos centros de referencia. Entonces, se saturan. Os voy a poner el caso de Galicia, que es el dato que tengo más cercano, tiene 1000 familias. Si tenemos en cuenta que una familia, por ejemplo, el caso de la mía, ya no hablo, somos 3, multiplicar eso ya por 3, cuando hay otras que son 8 o son más, ¿no? Entonces, que un centro de referencia, un cardiólogo, un equipo disciplinar, ¿no?, tenga que soportar, pues si son 1000 familias por 3, son 3000 personas, y que los demás no sepan nada de esas familias. Claro. Y que tengamos que estar siempre dependiendo de eso, o desplazándonos, que no es por el tema de desplazamiento. Entonces, unir las unidades multidisciplinares con apoyo de asociaciones, que haya apoyo a la vez psicológico, que haya apoyo, sé que es algo ambicioso desde nuestra patología, pero creo que esto también va a abrir puertas a otras miocardiopatías. Entonces, bueno,
Yo creo que es fundamental también. Lleva un poquito de tiempo, acabamos de nacer, hay quien dice que somos muy ambiciosos, pero bueno, la ilusión ahí está y bueno. Otra cosa que sí tenemos en mente pues, es que haya un registro nacional, que actualmente ahora no lo hay, de la cantidad de pacientes y, por supuesto, importantísimo, ahora que estamos en los ensayos clínicos y estamos probando el nuevo fármaco para la enfermedad, pues que nos apoyen en eso. Porque, claro, muchos socios que la están probando han llegado al final del ensayo, me están diciendo, ¿y qué va a pasar ahora si no hay medicación? He reducido ese grosor de mi corazón y si ahora me quitan la pastilla, ¿qué va a pasar? ¿Voy a engrosar? ¿Voy a empeorar? Es decir, ya que hemos llegado a una investigación, a un avance en la ciencia, que no nos dejen ahí, que no nos cierren las puertas. Es decir, nosotros colaboramos como pacientes, pero el sistema sanitario también. Bueno, en eso esperemos, ¿sabes? Bueno, que vayamos... Que yo creo que sí que es verdad que es súper importante, que la ciencia es lo que hace avanzar en el control de las enfermedades, y cuando hay innovación tan disruptiva y que cambia la vida de las personas, yo creo que también tiene que estar accesible lo antes posible y esperemos que así sea. Entonces, nada. Y ya lo último, con el libro Mi corazón habla, ¿qué es lo que queréis conseguir? O sea, ¿cuál es el objetivo del libro? ¿Por qué nace la idea del libro? Pues así, cuando hicimos la presentación en febrero, yo soy la que me encargo de escuchar a cada socio. Cada uno que se registra, antes de darle un número de socio, hablo con él, me cuenta su historia. Y cada uno pues, tenía su historia. Conozco a cada uno por sus historias telefónicas. Hoy me emociona un montón verlos en persona porque es la primera vez que los veo. Entonces dije, yo no quiero ir a hablar de la miocardiopatía yo sola a una jornada. Quiero llevar las voces de ellos. Entonces propuse en el grupo los que podían colaborar, que estaban animados a alzar su voz. Entonces, el libro me va a acompañar siempre. Es decir, yo, sitio que vaya, me lo voy a llevar. Aquí recogemos un poco de todo, además hay cosas diferentes, desde el que le cuesta aceptar la enfermedad hasta el tema de la incapacidad que le supone a nivel trabajo, el tener que dejar deporte, una mamá que tiene una hija con miocardiopatía. También tenemos a alguien que ha perdido a su padre y se ha enterado de que tiene la patología por la pérdida de su padre. Entonces creo que es un libro que trae un poco de todo. A lo mejor no hemos recogido todo, pero bueno, la idea es llegar a cualquier persona, sea paciente, sea médico, enfermera. Yo creo que nos tienen que entender, porque el médico va a ver una parte humana nuestra. Entonces, estos somos nosotros, aparte de la medicación. Entonces, bueno, con ese objetivo. Yo he leído el libro porque lo hemos estado trabajando desde el principio y os comento que, o sea, son historias que te llegan al corazón. Y muchas veces hablamos de patologías, pero cuando a las patologías le pones ojos y cara y conoces la historia que hay detrás, es cuando dices, esto tiene que tener solución y en esto tenemos que avanzar. Y bueno, y yo creo que en eso, por ejemplo, David nos puede comentar también cómo fue también el momento del diagnóstico de la enfermedad y cómo te impactó. Bueno, pues en mi caso el momento fue bastante tipo shock, porque lo que en principio todos los médicos me decían, un médico de cabecera decía, hago ejercicio y me canso, desde muy joven, 18, 19 años, no podía jugar al fútbol, intentaba hacer a lo mejor carreras de 10 kilómetros y no podía. Y siempre me decían, no, eso es que generas ácido láctico muy rápidamente, o que tienes el umbral de tal, o que entrenas poco y tal. Y ya con 40 años, un amigo me dijo, ¿por qué no vas a un cardiólogo? Dije, pues bueno, voy al cardiólogo. Y cuando me dijo que tenía la enfermedad, pues claro, para mí fue un shock, porque lo primero que se te viene a la cabeza, como no, el desconocimiento es total, pues es muerte súbita, un poco lo que oyes de decir muerte súbita, infarto, me voy a ir a dormir y no voy a despertar por la mañana. Entonces, y luego además te hablan de que es congénito, es una enfermedad congénita. En mi caso tengo un hijo que ahora tiene 18 años y claro, ya no eres solo tú, si eres tú, tu hijo. Efectivamente. Entonces se te agolpan muchas preguntas que muchas veces, aunque parezca mentira, muchos cardiólogos no saben contestar.
Y yo, por suerte, como estoy en un hospital, en el Puerta de Hierro, que es un poco referencia, y he dado con un profesional de miocardiopatías familiares excelente, cuando me dio el diagnóstico estuvo conmigo fácil 1 hora. Fíjate. Qué importante es escuchar, ¿eh? O sea, qué importante es que el profesional también tenga ese tiempo para escuchar, para también conocer todo vuestro contexto, toda vuestra historia, también que os explique también un poco la enfermedad, cuáles son las opciones, Sobre cuáles todo son los eso, siguientes pasos. Que te explique un poco cuál es la enfermedad, porque tienes una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Claro, ya suena hasta feo. Largo, feo, y dices, ostras, esto suena que... Y el doctor Pavía, en este caso, lo que hizo fue coger una pizarra, me dibujó el corazón, me estuvo explicando, me dijo lo de 1 de cada 500 personas lo tiene. Claro. Hay muchísima gente que no sabe que lo tiene. Que no lo sabe, sí. Porque no lo padece, de momento, pues no sabe que lo tiene. Y me puso un ejemplo, dice, tú cuando vas desde Las Rozas a Madrid y bajas en cercanías, pues a lo mejor hay 2 o 3. O sea, que es una cosa muy común. Lo que pasa que, pues como muchas cosas, no hay información. O no hay información accesible, correcta. Porque, claro, meterse a Internet no es una opción. Totalmente. Y además es que, es lo que tú dices, 1 de cada 500, o sea, la prevalencia es 1 de cada 500, pero es una enfermedad que puede dar síntomas o no puede dar síntomas. Entonces, muchas veces si da síntomas, como son síntomas a lo mejor que también se confunden con síntomas también de otras enfermedades, a lo mejor ahí estás un poco en ese loop hasta que te derivan a un cardiólogo y ese cardiólogo ya empieza a hacerte pruebas. Pero y sí que es verdad que hay otras personas que no tienen síntomas, pero cuando la enfermedad da cara, pues entonces pues a lo mejor tiene consecuencias un poco más complicadas. Y sobre todo yo creo que también es el componente genético, y lo estás diciendo. Me lo han diagnosticado, pero lo puede tener mi hijo, no lo puede tener mi hijo. Entonces yo creo que Beatriz en ese aspecto sí que nos puede dar un poco más la idea de la importancia de ese componente genético y cómo la enfermedad viaja a lo largo también de la familia. Hola, buenas tardes. Pues en mi caso la historia familiar es un poco, bueno, la verdad es que me da como cosilla contarla porque todo empezó con mi padre, que le diagnosticaron cuando tenía unos 20 años o así. Y luego, bueno, a él tampoco le hablaron mucho que podía ser genético, porque es más, nosotros ya, o sea, mis padres fueron padres muy jóvenes y tal, ya existíamos. Bueno, yo a lo mejor todavía no, pero ahí. Y realmente no le dijeron nada genéticamente, entonces a nosotros somos 3 hermanos, éramos 3 hermanos, y entonces no nos miraron ni nada. Mi padre pues cada vez también iba peor. Yo con 9 años en una carrera del cole me desmayé y ahí me miraron a mí. Entonces ya miraron a mis hermanos también y vieron que mi hermano también lo tenía. Y me pongo muy nerviosa. Nada, además es que ellos son 3 y son 3 muy seguidos, o sea, pues es que se llevan 1 año y medio, 2 años, sí. ¿Sabes? Entonces el hermano era más pequeña. Claro, el hermano era el mayor y después hay una intermedia y ella es la pequeña. Eso es. Sí. Mi hermana está limpia, vamos, que no tiene la enfermedad, le han hecho seguimiento desde muy pequeña también, pero ella no tiene el gen. Y mi hermano con 19 años pues falleció. Aun sabiendo que tenía la enfermedad, a él le hacían sus diagnósticos, o sea, todas las revisiones y demás, pero como no llevaba un desfibrilador, de esto estoy hablando que han pasado ya más de 20 años, y pues se le acabó la vida, la verdad. Y mi padre empeoró mucho con su muerte y falleció 4 años más tarde. Entonces, yo tengo un hijo también, que mi hijo va a hacer ahora 15 años, pero él está limpio. Está libre. Sí. Y yo creo que además también es el miedo, en cuanto que te diagnostican la enfermedad. Y bueno, Susana, en la asociación ellos están haciendo ahora un proyecto muy chulo con enfermeras,
donde están haciendo píldoras formativas. Hay una píldora que está muy bien, que es cuando dice el árbol familiar que hacemos en la primera consulta. Entonces, la primera vez que tú te sientas con la enfermera, empieza a preguntarte qué hermanos tienes, si estás casada, los hijos, los padres, los abuelos, los tíos, los primos, y entonces no te puedes imaginar, o sea, yo creo que ahí es cuando hay mucha gente que no es consciente a lo mejor de esos vínculos que puede haber, y entonces dice, ¿y murió por qué? Y murió, entonces es una enfermedad que perfectamente que ves cómo viaja a lo largo del árbol genealógico, y claro, es que el 50% de los descendientes pueden heredarla, entonces, sí. Entonces yo creo que sí que es verdad que, claro, es el momento de decir, jolín, es el impacto de que te diagnostiquen la enfermedad, pero el impacto también de decir, y el miedo, ¿y mis hijos lo pueden tener? Y en caso de tenerlo, ¿cómo afronto esa situación o cómo se lo comunico? Entonces, bueno, yo creo que sí. Sí, al final vives un poco con miedo toda la vida, así que en mi caso, como mi hijo no tiene la enfermedad o sea, yo ya estoy mucho más tranquila, no tuve más hijos sobre todo porque me daba miedo. Sé que ahora quitan genes o se hacen más, pero bueno, yo como no he querido yo más, y luego por mi enfermedad, como he ido empeorando, tampoco he querido yo volver a quedarme embarazada y demás. ¿Y qué recursos tienes o qué haces tú en tu día a día para intentar también mejorar un poco o sobrellevar un poco mejor la enfermedad? Bueno, a mí me ayuda bastante la meditación. Llevo meditando como algo más de un año. Y sí que eso me ha ayudado mucho. Hago yoga también, porque dentro de hacer ejercicio tampoco estoy como limitada porque tengo insuficiencia cardíaca. Entonces, pues el yoga, la meditación, pues la verdad es que es lo que más me ayuda. Pues mira. Y mi familia. Pues eso es lo más importante. Y David, bueno, David ha tenido la oportunidad de participar en un ensayo clínico. Y yo creo que él también tiene una perspectiva de la oportunidad que nos pueden ofrecer también el manejo de la enfermedad, la innovación terapéutica. Entonces, tú ahora mismo con esta experiencia, ¿cómo ves también el futuro y qué consejos también das a lo mejor a las personas que ahora mismo van a recibir un nuevo diagnóstico? Pues efectivamente, yo he pasado de estar muy perdido y sí, con la medicación convencional que no mejoraba, iba empeorando. He tenido la suerte de poder participar en un ensayo clínico. Y como decía ya, uno de los motivos que además cuando te lo preguntan, porque al principio también te suena ensayo clínico, rata de laboratorio. Pero en mi caso no lo dudé porque yo tengo un hijo y porque pienso que cualquier cosa que pueda aportar y cualquier beneficio, pues allá que vamos. Entonces yo firmé, di consentimiento a todo, las 20.000 millones de pruebas, y gracias a eso entré en un estudio. Y a día de hoy, después de año y medio ya con el tratamiento, puedo decir para la gente que se le diagnostique ahora, bueno, y los que ya lo padecen, que el futuro es bastante alentador, porque en mi caso se ha reducido muchísimo. Pero ya no solo es la sintomatología, o sea, no es solo, bueno, me encuentro mejor, pero eso sigue ahí. Sigue habiendo un problema. Es que en mi caso el corazón se ha remodelado, los engrosamientos que hacen que sea obstructiva se han reducido, mi aurícula se ha reducido, me están empezando a quitar medicación. Fíjate. Ayer mismo, yo antes no podía subir 2 tramos de escalera. Ahora mismo, ayer estuve en el gimnasio en una cinta corriendo 30 minutos. Fíjate. Entonces, por una parte tengo el mensaje de decir a la gente que lo padece que ánimo, que hay muchísimos avances y que en nada van a salir medicaciones muy buenas, y en otra la frustración de decir que sea más deprisa. Que sea más deprisa, sí. Bueno, eso ojalá, eso también estamos nosotros y nosotros por nuestra parte estamos poniendo toda la investigación y toda la ciencia, pero sí que es verdad que bueno, que también es verdad que todos también tienen que entender que esta innovación cuanto antes llega a los pacientes, mayores beneficios para todo, pero para vosotros, para posibles efectos adversos, posibles complicaciones y para todos, para el sistema y para todos. Así que nada. Bueno, y ahora vamos a conectar con una persona muy especial que es Macarena Giraldez, que ella es
andaluza, escritora y actriz, y para nosotros también es muy importante pues porque fue la primera paciente de nuestro nuevo fármaco para la miocardiopatía aquí en España. Entonces, Macarena, yo creo que estás conectada. Sí. ¿Sí? Hola. Hola, mira, ya te estamos viendo. Buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. Buenas tardes. Pues nada, aquí nos tienes a todos, aquí Bristol Myers Squibb, conectados y nada, pues presentando a la asociación, presentando el libro. Ella también comparte su testimonio dentro del libro. Y nada, sí que es verdad que queríamos pues nada, que pudiéramos tener también esta oportunidad para conocer también de primera mano pues cómo llega la enfermedad también a tu vida y el impacto también que tuvo en ti. Muchísimas gracias, Manuela. Bueno, para mí, primeramente es un placer estar esta tarde con todos vosotros. Es una bendición y siempre, siempre agradecida primeramente a Dios por darme esta oportunidad de estar viva y contar mi experiencia y, por supuesto, darle las gracias a Susana, que quiso contar conmigo desde el primer día para que pudiera colaborar en su libro. ¿Cómo, cuando a ti te diagnostican la enfermedad, tú también has sufrido ese componente genético de la enfermedad y sobre todo en tu madre? Claro, y encima vosotros con vuestra profesión artística que tenéis, pues también es un impacto también muy importante. ¿Cómo fueron esos primeros síntomas cuando tú empezaste a notar también la enfermedad? Pues mis primeros síntomas, Manuela, fueron llegando de un ensayo general del Teatro Real de Aranjuez. Estaba como colaboración especial con Rafael Amargo haciendo Yerma. El 8 de noviembre va a ser ahora 3 años. Y cuando llegué a Sevilla, mi padre adoptivo me recogió en su coche cuando bajé del AVE, de la estación del AVE, y andando ya con el coche para que mi padre me llevara a mi casa, de momento pues perdí la vista, perdí la respiración. Recuerdo que abrí la puerta del coche diciéndole a mi padre: me muero. Yo tuve esa sensación de ver la muerte. Abrí la puerta del coche, mi padre había bajado bastante la velocidad y yo directamente recuerdo que eché a la carretera porque yo no sabía en ese momento qué es lo que me estaba pasando. Recuerdo que solamente decía: Dios mío, Dios mío, Dios mío, ampárame, ayúdame, ¿qué es esto? Lo decía de pensamiento. Y a los 2 minutos vi una luz muy fuerte, pude empezar a respirar. Y bueno, mi padre me cogió en brazos como pudo y me diagnosticaron la misma enfermedad de mi madre. Mi madre, que era una mujer sana, una mujer que jamás había bebido alcohol ni había fumado, una gran profesional de la danza. Y heredé su enfermedad, pero fue una experiencia muy dura. Después sí que es verdad que una vez que te diagnostican la enfermedad, también yo creo que has tenido la suerte de dar con un profesional que realmente es un cardiólogo que conoce la miocardiopatía y que realmente yo creo que te ha hecho un seguimiento bastante importante que en muy poco tiempo también te ha permitido mejorar. Si nos puedes contar un poquito la experiencia.
Bueno, no sé si me estoy escuchando, Sí, se te pero escucha. yo voy a hablar, nunca mejor dicho, con mi corazón. Tengo el privilegio y la bendición no solo de haber dado con un cardiólogo, Manuela. Para mí es respetando a todos los grandes profesionales que hay en la medicina. Para mí es un ángel, porque Dios me puso un ángel totalmente. Es el cardiólogo Francisco Torres Calvo, del Hospital Costa del Sol de Marbella, y a todo su equipo. Y gracias a mi cardiólogo, hoy puedo estar contando esta verdad. Gracias a él pude escribir mi primer libro, humildemente, y respetando también muchísimo al mundo de la literatura. Evangelio de una mujer, el cual cuento directamente mi historia, y mi historia es como un hilo conductor de distintas experiencias de mujeres. Y gracias a él, pues recibo mi tratamiento, me hace pues mis pruebas una vez cada 4 semanas, y él ya era cardiólogo de mi madre. Él le salvó la vida a mi madre mínimo 5 años, porque cuando llegó a las manos de mi queridísimo doctor, mi madre ya estaba muy, muy, muy débil y muy enferma. Y él hizo que mi madre siguiera viviendo unos cuantos años más. Aquí sí que es verdad que nos damos cuenta de lo crucial que es también que el seguimiento te lo haga también un profesional que también conozca la patología, que también pueda tener un equipo también a nivel multidisciplinar, y muchas veces también yo creo que eso también lo habéis comentado. Si no te sientes que estás con un buen seguimiento, pide una segunda opinión o intenta también derivarte a otro centro, porque la diferencia de cómo es el seguimiento del paciente es brutal. Y yo me quedo con la frase que también compartes en el libro de testimonios, cuando Macarena pasa por el tribunal. ¿Cuál es la frase que te dice directamente en el tribunal, cuando ya directamente ya te dan la esta? Pues recuerdo que era un profesional gaditano, era de Cádiz, donde soy criada. Afortunadamente estoy criada en Cádiz. Nací en Triana, pero me crié en esa bendita tierra de salud especial. Bueno, me considero ante todo andaluz. Y ese gaditano me miró a los ojos cuando vio los informes y me dice: vive, Sí. ahora que te canten, que te bailen a ti, vive. Entonces, Macarena tuvo que dejar los escenarios, pero sí que es verdad que ha llegado a rajatabla el vive. Entonces, ella ahora se está dedicando mucho más a su faceta también de escritora, donde también sigue compartiendo también todo su arte y todo su alma. Y yo creo que es un gran ejemplo de cómo, pues eso, de adaptación. Es Faraona la que suena. Nada, no te preocupes. De adaptación a la enfermedad, de que sabes que tienes una nueva compañera de viaje y que al contrario, lo que tienes que también es afrontar un poco todo el futuro de la forma más positiva posible, ¿vale? Y sí que es verdad que, bueno, aquí, muchas gracias, Macarena, muchas gracias. A vosotros, de corazón. Un besito, hasta luego. Y sí que es verdad que, bueno, aquí también nos acompañan otros miembros también de la asociación, y si alguno de vosotros quiere contestar a esta pregunta, pues fenomenal, ¿vale? Vosotros ahora mismo ya también estáis con la patología, también estáis, pero cada uno, y sí que es verdad que lo decimos, la miocardiopatía hipertrófica se desarrolla de forma muy diferente en cada uno de los pacientes. No cursa la misma enfermedad, entonces la sintomatología y la evolución está siendo también diferente. Entonces, vosotros también desde vuestra perspectiva, si también queréis compartir a lo mejor también como
un mensaje también para las personas también ahora que se van a diagnosticar y también ya un poco también con todo el conocimiento y la información que tenéis. Si tenemos un micrófono, así. ¿Queréis? ¿Sí? Bueno, me ha dejado a mí el micrófono. Yo soy Ángela, nací en Brasil, mi familia es italiana y fue la rama de mi papá italiano que heredé mi corazón. No voy a hablar mucho, si no me pongo a llorar. Y mi abuelo fue el primer hombre en Italia a tener un pacemaker, un marcapasos. Yo recuerdo de pequeña tocándole una caja gigante en el lado derecho del pecho, porque yo decía, pero su corazón está aquí, ¿por qué la tienes aquí? Y era un hombre de casi 2 metros de altura. Y él tuvo 3 hijos, y los 3 también con la patología. Mi papá tuvo ictus y de todo. De todo, y de esto se fue. Mi tío y mi tía igual. Mi hermana y yo sabemos desde hace un montón de años que estamos en la cola, ¿no? Porque la estadística es así, y llegando a España, yo llegué hace 20 años. Empecé a tener complicaciones de otras cosas en mi organismo, muchísimas. Comparto lo que David dice, yo siempre hice deporte toda mi vida. Pero yo veía que no lograba seguir. ¿Pero qué es lo que me está pasando? Me falta aire. Entonces yo me machacaba. Yo decía, soy yo la que no es capaz. Entonces entrenaba más y más y más y más y más y más. Hasta que empecé a tener muchas arritmias. Empezaba a notar que se me salía por la boca el corazón. Y conduciendo se me iba, se ponía todo negro, se me cerraba la glotis, no podía respirar y tuve que dejar de conducir como algunas veces en medio de la carretera porque me daba la arritmia, ¿no? Y yo tengo 3 cosas, la miocardiopatía hipertrófica, insuficiencia cardíaca y arritmias de VT. Y tuve un aneurisma hace un año en el corazón, entonces ahí me han dado la baja y desde entonces fue una lista como un cardápio de menú de cosas, enfermedad autoinmune, problemas del hígado por la insuficiencia cardíaca, ojos, pelo, vamos, todo lo que digas. Entonces, yo voy a los médicos, me ven en Portallero, es un equipo muy bueno de cardiopatías familiares, me ven a mi hijo también, que tiene 16. No le han hecho la prueba genética, yo he dado positiva, a mi hermana también, pero a él no le hacen porque él es menor todavía. Entonces, ahí a mí me hubiera gustado saber si él tiene o no ya directamente, porque me dejaría más tranquila, pero él no presenta síntomas en las ecos ni electros, hace vida normal, entonces en principio toco madera que no tenga. Pero yo también tengo una enfermedad de coagulación, no acaba ahí. Yo tengo una enfermedad que se llama von Willebrand tipo 1. Es un nombre muy feo. 1% de la población lo tiene y esto sí mi hijo lo heredó. Él tiene el factor 8, entonces entre el corazón y la sangre, ahora lo que estamos intentando luchar es que yo no tenga que poner el desfibrilador, porque el tema de la cirugía puede ser peor de que el remedio. Entonces mi situación es compleja por el ecosistema. Tocas una cosa y vas enfermando otras, ¿no? Y la insuficiencia cardíaca desde el aneurisma es exponencial. Pero yo nunca dejé de entrenar. Hago danza, soy bailarina también, gimnasio, bici, natación, yoga, meditación. Sin esto yo no pudiera haber vivido. Círculo de mujeres, tengo apoyos increíbles, lo que he ido buscando. Porque no era mi entorno normal. Yo lo que aconsejo es que miremos hacia dónde están nuestras pasiones. Si mi corazón habla, hoy es la primera vez, por cierto, que yo estoy con gente como yo. Entonces por eso estoy llorando que no paro de llorar, porque no estoy acostumbrada ni a escuchar historias, ni a contar mucho mi historia. Yo suelo callarme, porque la gente empieza con preguntas, ¿a qué no aparentas? Porque no, entrenas más, o es que haces muchas cosas, tienes que hacer menos. Entonces empiezan a dar consejos que me estresan. Entonces yo simplemente no hablo.
Y entonces cuando fue mi doctora en el Puertallero, cuando yo pregunté, yo dije, yo no aguanto más estar tan sola, yo necesito un grupo de apoyo. Y no fue la médica de cabecera, porque yo le pregunté y ella no conocía, iba a investigar, nunca me dijo nada. Y ahí en el Puertallero Susana había acabado de haber estado en un evento. Y ella dijo, mira, me llegó este email, escribe, empieza a investigar. Entonces empecé a mirar y he encontrado a SAMS en Barcelona y ahí empezó. Y ya me metí en todo, voy la próxima semana a Barcelona, empecé a averiguar que yo no estoy sola aquí. Entonces mi entorno no supo dar apoyo. Y el pobre de mi marido lo intenta, pero Claro. es más, oye, mejor no hagas esto, que te puede dar algo. Entonces, pues, no, yo voy a hacer lo que quiero, ¿no? Yo estoy viva, ella es vivo, igual. No, pero el estar arropada por otros entornos, por ejemplo, mi círculo de mujeres de yoga, hablamos de esto, o fitoterapia, me hice vegana, ayurveda, lo que comes es lo que el cuerpo recibe. Cambiar entornos que son tóxicos, pequeños detalles en el trabajo, esto es fundamental, no es solo el fármaco. Es que eso es súper importante. Sí. Y cuando estás y es verdad, cuando ya tienes más relación con las personas que lo sufren, muchas de lo que decís, y yo os escucho, es que hay cosas que nosotros no contamos en casa. Hay cosas que no contamos a la gente y entonces muchas veces dice, y cuando nos encontramos entre nosotros, entre iguales, dice, es cuando hablamos y cuando nos entendemos. Eso es. Y por eso también es tan importante el impulsar estas actividades, que son también jornadas técnicas entre hospitales donde también participan asociaciones de pacientes, porque muchas veces, claro, los profesionales también pueden recomendar las asociaciones de pacientes y de hecho es que en muchas patologías lo dicen, es que hay que prescribir las asociaciones de pacientes porque en la parte clínica la tenéis cubierta, pero también hay otra parte de apoyo, de entendimiento y de acompañamiento que también es fundamental. Entonces, yo creo que ahí sí que es verdad que la Asociación Española está haciendo una labor increíble. Yo creo que este libro que hoy presentamos va a acercar de forma súper cercana y súper humana la miocardiopatía hipertrófica a todo el mundo y va a ayudar también a que todo el mundo conozca un poco más la enfermedad, que conozca sobre todo identificar esos síntomas y que cuando tengan esos síntomas de estoy súper cansado, no puedo, me quedo atrás, siempre, ¿sabes? El que cuando a lo mejor, por ejemplo, vayas a un médico de cabecera, a lo mejor el médico de cabecera no lo valore, dice, oye, ¿y puede ser miocardiopatía hipertrófica? Y entonces directamente que te dé el salto cuanto antes al cardiólogo, porque el cardiólogo sí que ya se va a poner a perfectamente hacerte un seguimiento. Entonces, bueno, eso es lo que queremos conseguir con el libro y nada, mil gracias de verdad por todo lo que estáis haciendo. Yo creo que estáis dando un ejemplo enorme y nada, y nosotros os seguiremos apoyando en todos los proyectos también que podamos hacer y sobre todo con nuestra ciencia para... Nosotros tenemos un lema. Entonces siempre decimos, transformando vidas, ¿sabes? O sea, las vidas de los pacientes a través de la ciencia innovadora. Y yo creo que tú lo has visto también muy bien, David, que la ciencia y la innovación cambia vidas. Y yo creo que en la miocardiopatía ahora se abre una nueva fase que yo creo que trae bastante esperanza a las personas que la sufren. Así que nada, pues muchas gracias. Damos ya por concluida esta primera parte y nada, muchas gracias. Vosotros. Y ahora mientras que nos movemos y esto, voy a presentar a Esther Costafreda, que Esther Costafreda es... Ven aquí. Vengo. ¿Tienes el micro? Lo tengo puesto. Lo tienes puesto, vale. No sé si se me oye, ¿no? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Entonces, bueno, ahora Esther va a montar aquí todo lo necesario para hacer este curso de reanimación cardiopulmonar que vamos a hacer ahora para todos los compañeros. Esther Costafreda, ella es gerente en la Asociación de Síndromes
arrítmicos relacionados con la muerte súbita, ¿vale? Nosotros también nos conocimos hace 2 años, también, ¿sabes? Y cuando yo la conocí, bueno, o sea, siempre que tenemos alguna reunión o lo que sea, muchas veces ponemos media hora y estamos 1 hora y media, ¿sabes? Porque empezamos a hablar, empezamos a idear proyectos, o sea, bueno, es una... Pero, y yo muchas veces cuando Susana me contactó en noviembre, Susana Portela, le dije, digo, te voy a dar el contacto de Esther, porque Esther ha conseguido, o sea, es que ella tiene una proyección a nivel internacional con la asociación, que ahora os voy a contar, impresionante. Está haciendo proyectos europeos, bueno, proyectos europeos, nacionales. Entonces, también es la muestra de cuando la ilusión y la pasión se juntan y las ganas, pues que todo suma. Entonces, bueno, os dejo en manos de ella para que también haga la presentación y ya damos paso al ¿vale? Vale, muchísimas gracias, Manuela. La verdad es que no pensaba presentar demasiado nuestra asociación porque en realidad hoy de lo que se trata es de aprender a salvar vidas, pero sí que os doy una pequeña pincelada de lo que hacemos desde nuestra asociación porque... Vale, sí, perfecto. Quiero que sepáis quiénes somos. Nosotros somos una asociación a nivel nacional de pacientes y familiares con miocardiopatías y canalopatías. Estamos hablando de enfermedades que afectan al corazón, son enfermedades raras y son enfermedades como la miocardiopatía hipertrófica, en la que 2 de las características son que son genéticas, con lo cual puede haber más de una persona afectada en la familia y además pueden nacer con la muerte súbita de un familiar joven. Que esto es lo que nos ocurrió a nosotros se nos murió nuestro hijo, no sé muy bien cómo está siendo, vale, cómo es la presentación, pero luego os lo explico un poquito mejor, porque he hecho una presentación especial para el día de hoy y normalmente explicamos pues un poquito más de las actividades que hacemos, pero quiero que sepáis esto, que nuestro hijo con 15 años murió de una miocardiopatía ritmogénica sin que nosotros supiésemos absolutamente nada de este tipo de enfermedades y fue así como empezamos a aprender qué eran estas enfermedades, a involucrarnos y así fue como al cabo de unos cuantos años nació la asociación fundada por nosotros y por otros padres a los que también se les había muerto un hijo y también, como explicaba Susana antes, que está el doctor Roberto Barriales. En nuestro caso tenemos una cardióloga del Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona que dirige justamente la unidad pediátrica de arritmias del hospital. Nosotros hacemos a nivel de actividades específicas de la asociación, hacemos toda la parte de divulgación y es cierto lo que decía Manuela también, o sea, hacemos divulgación porque colaboramos con todos los hospitales de referencia de cardiopatías familiares de toda España, pero también colaboramos a nivel europeo con la red de enfermedades cardíacas raras, donde estamos dentro de un grupo de defensa del paciente con muchas otras asociaciones de pacientes de este tipo de enfermedades de toda Europa y colaboramos con los 44 hospitales de referencia de cardiopatías familiares de toda Europa, haciendo todo tipo de actividades y sobre todo representando la voz del paciente y defendiendo sus intereses. Y luego a nivel internacional también estamos dentro de otra alianza, Global Heart Hub, que es una alianza en la que se ha creado un comité específico de miocardiopatías en la que estamos con otras asociaciones de pacientes de todo el mundo, de Estados Unidos, de Australia, de Canadá, y allá trabajamos en muchas campañas de divulgación para que se sepa más sobre este tipo de enfermedades y para que se puedan divulgar y, sobre todo, detectar de forma precoz. Aparte de colaborar, por supuesto, con BMS en una hoja de ruta muy concreta, un documento que se ha creado de las miocardiopatías importan, que se presentó en la Unión Europea hace ya casi 2 años y que estamos aterrizando en España y hemos estado en el Senado ahora hace pocos meses justamente presentándolo. Pero hoy estamos aquí por otra razón. Hoy estamos para hablar, aparte de la parte divulgativa que hacemos desde la asociación y, por supuesto, de la parte de apoyo psicológico que han comentado todas las personas que han intervenido de la Asociación de Miocardiopatía Hipertrófica, de lo importante que es el apoyo psicológico. Nosotros también tenemos todo un programa de apoyo psicológico para pacientes pediátricos, para sus familias, pero luego también para pacientes adultos, porque para nosotros es importantísimo que todos nos podamos juntar con grupos de ayuda mutua, con psicólogos que nos acompañan y que nos ayudan a convivir con todas estas enfermedades
con todos estos miedos, con estas incertidumbres que te provocan el hecho de que no sabes muy bien qué va a pasar con tu vida o con la de tus seres más queridos, y sí que necesitas que te acompañen y encontrarte en un entorno similar al tuyo, donde puedas hablar, como decía Ángela, de forma abierta, ¿no? Y diciendo pues, lo que estás sintiendo y veas que hay otras personas que te entienden. Y esto no es fácil encontrarlo. Y ahora estamos lanzando además un programa específico, es el programa de Paciente Experto, que es un programa que presentamos ahora y es un programa en el que hemos formado a pacientes para que ellos mismos puedan acompañar a pacientes recién diagnosticados, pacientes que ya llevan tiempo conviviendo con estas enfermedades y que necesitan ayudar de alguna manera, porque al final ayudando tú te ayudas a ti mismo también. Y es otro de los programas que tenemos de ayuda mutua. Y la pata importante que también tenemos en la asociación es la de formación, porque nuestro objetivo principal es el de salvar vidas. Y nosotros empezamos hace 3 años con un programa que es el programa de escuelas cardioprotegidas. Es un programa en el que ofrecemos talleres de reanimación y uso de desfibrilador en las escuelas para los alumnos de primero de bachillerato, y en un formato de 1 hora y media les explicamos cómo reconocer si una persona, que ahora se os cae aquí delante vuestro, si esta persona está sufriendo un paro cardíaco, una muerte súbita, y qué es lo que tenéis que hacer para poder salvarla. Porque lo que hagáis vosotros en esos primeros 5 minutos será tan importante como para que esta persona pueda recuperar su vida o no hacerlo, o acabar con daños cerebrales irreversibles. Y empezamos con este proyecto hace 3 años, un poco más de 3 años, yendo a los colegios y ofreciéndolos gratuitamente. Entonces íbamos siempre con instructores oficiales del SEMICIUC, del Consejo Europeo de Resucitación, para que ellos pudiesen aprender. Así es como empezamos, iniciamos en la época de COVID y llevamos alrededor de 5.000 estudiantes ya formados en toda España. Y os voy a pasar el vídeo de presentación que tenemos de este programa en concreto, donde transmitimos esos 5 minutos, los primeros 5 minutos en los que la persona se encuentra delante de esta situación, lo importantísimos que son. A ver si lo pueden poner mis amigos. Todos tenemos un corazón que late a buen ritmo. Pero un día puede detenerse. Y todos tenemos unas manos que pueden ponerlo en marcha otra vez. La muerte súbita cardíaca es la primera causa de muerte en niños y jóvenes. Pero si los testigos actúan con una reanimación cardiopulmonar en los primeros 5 minutos, un 80% sobrevivirá. Como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo. Cardioprotege tu centro. Aprende reanimación cardiopulmonar y uso de desfibrilador. Contacta con SAMS. Te ayudaremos. Tus manos son vida. Que el ritmo no pare. ¡Que el ritmo no pare! Esta es una foto de mi hijo, bueno, unas cuantas fotos de mi hijo, porque lo que sí que quiero transmitiros es que muchas de las personas que salen en este vídeo son personas que han tenido muertes súbitas recuperadas. Han tenido la gran suerte de que cuando han tenido esa muerte súbita porque tenían una de estas enfermedades, ha habido alguien a su alrededor que ha podido hacerles una reanimación cardiopulmonar, les han podido salvar y gracias a que les han podido salvar, les han detectado quizá una de estas enfermedades que nosotros representamos en la asociación, estas miocardiopatías y canaliopatías que os decía. En principio llevan un desfibrilador implantado en muchos casos, que seguro que muchos de vosotros lo lleváis también, al menos de la asociación. No sé si alguno de vosotros ha visto lo que es, los que trabajáis en BMS, pero es un aparato que hace las mismas funciones que un desfibrilador externo, pero se lleva implantado y que tiene este cable que va al corazón y que detectaría en el caso de que ese corazón no bombease correctamente, pues que necesita una descarga para volver a resetearlo y hacer que bombee de nuevo de forma correcta.
Así que sabemos que lo que hacemos nosotros es muy necesario y por eso, a raíz de este programa de escuelas cardioprotegidas, como lo ofrecíamos de forma gratuita en los colegios y tampoco tenemos tantos recursos en las asociaciones, decidimos poner en marcha el programa de Entidades con Corazón, que es la razón por la que estamos aquí. O sea, el programa de Entidades con Corazón es un programa en el que ofrecemos el mismo tipo de talleres para empresa, pero con coste. Y en ese coste que paga la empresa está incluido el apadrinamiento de una escuela. Entonces, hoy hemos tenido la suerte de poderlo coordinar de tal forma, estas son algunas de las empresas que ya han formado a sus empleados y ya es un proyecto, un programa que iniciamos hace poco tiempo, pero ya tenemos alrededor de unos 700 empleados formados y casi 30 escuelas apadrinadas gracias a este programa. Y hoy justamente lo que hemos hecho ha sido ir al colegio Las Tablas Valverde, que está aquí al ladito a 4 minutos, y hemos formado, gracias a BMS, justamente a las 44 chicas de primero de bachillerato de esta escuela, diciéndoles que estaba apadrinado por Bristol Myers. Y la verdad es que me han comentado, dice, ostras, qué suerte hemos tenido, ¿no? Porque al final, claro, cada empresa decide a cuál de los colegios quieren que vayamos. Y hoy, bueno, pues lo hemos hecho al revés de lo que lo hacemos normalmente. Normalmente formamos primero a la empresa y luego al colegio, pero hoy lo hemos podido coordinar y aquí estamos para daros ahora a vosotros la formación que necesitáis. O sea que no me alargo más. Solo deciros que todos podéis ser héroes, deciros que sois muy valientes por venir y atreveros. Seguro que os va a servir, quizá es la formación que vais a hacer en vuestra vida más importante porque la podéis utilizar con todo vuestro entorno y solo necesitáis vuestras manos y todos veo que hoy os las habéis puesto, con lo cual no va a haber ningún problema.